Como ustedes lo acaban de ver, si los diputados no se ponen de acuerdo, la próxima campaña política le va a costar al país 42.000 millones de colones. En una situación de premura económica como la actual, este dinero representa el doble casi de lo que se gastó en la campaña pasada. Una campaña, por cierto, llena de irregularidades, con más de 21 procesos en investigación por mal uso que le dieron a ese presupuesto partidos como Liberación Nacional, el PAC, el Movimiento Libertario y algunos otros partidos también municipales. Este mediodía vamos a discutir el tema de la deuda política con dos diputados, la diputada Janet Ruiz del Partido Acción Ciudadana y el diputado Fabio Molina del Partido Liberación Nacional. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias. Don Fabio, ¿a usted le parece que se debe gastar 42.000 millones en una campaña política? ¿Es justo y necesario en un país como Costa Rica? Es excesivo y debemos bajarla. Hay dos temas que deben discutirse. El primero es la conveniencia o no de la deuda política. Muchos dirán que no es necesaria, como alguna vez lo hizo el Movimiento Libertario y ahora presumo que lo hace doña Janet. Pero si no hay deuda política, volvemos a caer en el error del pasado, que la oligarquía financia a los partidos políticos y el que paga la fiesta es el que manda en el baile. Entonces sí estamos de acuerdo que la deuda política es un elemento democratizador, necesario, conveniente. No debe ser abusiva. Tal como están las cosas hoy, son 42.000 millones. La propuesta del gobierno de Liberación Nacional, en un proyecto que le votamos a la diputada Janet Ruiz, es que no suba de 16.000 millones. Viene un periodo en la Asamblea Legislativa que es agosto y septiembre, donde los cambios al Código Electoral deben hacerse de la mano o en sintonía con el Tribunal Supremo de Elecciones, y ahí es donde contemplamos aprobar estas y otras reformas complementarias y necesarias para fortalecer la democracia costarricense. Doña Janet, ¿usted cree que hay consenso entre los diputados realmente para bajar la deuda política, o hay algunos que quieren gastar felices los 42.000 millones que contempla la ley? Bueno, yo diría, doña Pilar, que aquí hay una contraposición de criterios. Por un lado, se dice que están de acuerdo con la reducción de la deuda política, que es un proyecto presentado desde enero del 2012, o sea, no es una cuestión coyuntural, no es que se está proponiendo en este momento, sino que se presenta hace mucho tiempo previendo la situación económica del país y que tuvimos que enfrentar la discusión de una reforma fiscal donde le pedimos a la ciudadanía costarricense sacrificio. Y creo que aquí los primeros que tenemos que hacer el sacrificio somos precisamente los partidos políticos, representantes del pueblo ante la Asamblea Legislativa. Entonces se hace esta presentación de esta propuesta que se toma de una iniciativa planteada en el 2010 y que fue avalada por todos los partidos políticos representados en el Congreso. En aquel momento se habían presupuestado 30.600 millones de colones para la campaña, y en vista de este acuerdo político se liquidaron 21.900 millones, que tal y como usted dice, fueron incluso los que llevaron a muchos partidos a cometer errores en los procesos de liquidación que hoy los tienen sentados en el Ministerio Público. Ahora, pero por eso, si pareciera que hay consenso entre los diputados, pues es que no se baja. Pareciera. Y lo peor es que va corriendo el tiempo, porque de aquí a final de julio, digamos, o de agosto, ya tiene que estar aprobado, o si no, se van los 42.000 millones, que es lo que autoriza la ley. Bueno, hay que hacer, digamos, aquí un espacio en la discusión. Lo primero es que el ministro de Hacienda me dice en una nota, que aquí la tengo, remitida el 17 de julio de este mes, donde me indica que no tiene dinero para hacer la contraposición de los recursos restantes, por cuanto lo que inicialmente se presupuesta es lo correspondiente al 0.11% del Producto Interno Bruto expresado por el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos del presupuesto discutido para este ejercicio económico. Esos son 24.900 millones de colones. Entonces le consulto al señor ministro de Hacienda si cuenta con los recursos para reponer el faltante a los 42.000 millones de colones, y me indica que no tiene dinero para hacer esta propuesta. Aquí me parece que se juega un tema político. Hay fracciones representadas en el Congreso que quieren hacer modificaciones al Código Electoral, unas yo diría que válidas, y otras que nos llevan a despenalizar lo que hoy está penalizado
por los errores que cometieron los partidos políticos, y además de que se quiere que las personas jurídicas sean parte de los donantes a las campañas, cosa que hemos dicho que va en contra de los principios de un país que quiere en sus gobernantes independencia a la hora de tomar decisiones. Entonces yo creo que las cartas están sobre la mesa. Aquí la pregunta para la fracción de gobierno, doña Pilar, es: ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque si están de acuerdo, esta tarde voy a volver a presentar la moción y yo le pediría a los compañeros de la fracción de gobierno que la voten, y si no es así, que el próximo jueves el Poder Ejecutivo, ya que hizo un pedido y un llamado a los diputados a aprobar esta reforma reforma a la deuda política, lo convoque para que sea discutido. ¿Hay un doble discurso, don Fabio? De ninguna manera. Liberación es congruente, tiene propuestas y las plantea para resolver problemas. La propuesta de doña Janet, que le ayudé a impulsarla en la comisión que presido de Asuntos Electorales, que le di el voto y que la votamos unánimemente, que siendo jefe de fracción la propuse en una agenda prioritaria, y fueron otros los que se opusieron. Han cambiado las circunstancias por un hecho que es notable y que debe resolverse. Dos diputados plantearon ante la sala un recurso, dos exdiputados, Carazo y Malabasi, y la sala prohíbe el financiamiento con bonos. ¿Eso qué significa? Que solo un partido tiene financiamiento completo para las elecciones del 2014, Liberación Nacional, porque ante los bancos es triple A, porque en las encuestas va de primero y porque tiene garantías hipotecarias. Entonces nosotros planteamos que, complementado a la propuesta de doña Janet, tiene que ir un sistema que aclare el financiamiento y las garantías de los partidos, lo cual está de acuerdo el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero don Fabio, no es cierto nada más para que me aclare si es correcto o no es correcto, que ciertamente Liberación está interesado en que los tesoreros de los partidos no tengan que responder penalmente por alguna malversación de fondos de la campaña política. Cuando hay una oposición sana a algo y se da una contrapropuesta, se descalifica con esas observaciones, y lo ha hecho el PAC y lo ha hecho aquí doña Janet. No estamos tocando la penalización en el Código Electoral. Lo que estamos diciendo es que si en la liquidación de un partido político interpreta el tribunal que el gasto no procede, que le dé en debido proceso a ese partido la oportunidad de ampliar y justificar el porqué de ese gasto. No lo que sucede ahora, como usted muy bien lo explicó, doña Pilar, al principio. Se ponen todos los papeles en una caja y van a la Fiscalía. Y la Fiscalía está enredada con 1000 asuntos electorales intrascendentes y no le entra a los problemas prioritarios de criminalidad en el país. Entonces sí vamos a resolver los problemas de una manera ordenada y atendiendo los tres elementos don Fabio, básicos. Janet, o sea, porque se nos va el tiempo y no logramos concretar. ¿Hay o no hay consenso? ¿Hay acuerdo entre los diputados que la deuda no puede ser de 42.000 millones de colones? ¿Sí o no? Discurso. Sí hay acuerdo, sí lo vamos a hacer y no es discurso. Doña Pilar, ¿recuerda cuando usted me invitó aquí con el diputado Villalta a hablar del proyecto de vida silvestre? ¿Cómo no? Que eliminaba la caza como un deporte. Sí. Y ante esa pregunta yo le dije a usted: en 24 horas tenemos aprobado ese proyecto. Usted se sorprendió y en 24 horas lo aprobamos. Sí. Yo le voy a decir a doña Janet, a usted y al país, que en los 2 meses que quedan vamos a aprobar esta reforma. ¿Por qué? Porque tenemos más de 40 votos de los partidos Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana y algunos minoritarios, y en este el PAC nos va a ayudar y no se va a oponer. Sí. Aquí doña Pilar, yo creo que hay que aclarar varias cosas de lo que se ha mencionado. Una es, aquí tengo un borrador de una propuesta de proyecto que se pretendía presentar a la corriente legislativa, donde efectivamente se habla de que los partidos políticos puedan subsanar problemas en la presentación de liquidación de gastos, pero aquí también dice que se despenalice
el accionar de los tesoreros, y también se dice que se permita a las personas jurídicas hacer donaciones, cosa que está prohibido en la Constitución Ahora, política. doña Janet, pero se penalice o no, o sea, ¿de qué sirve igual las sanciones? Claro. Si en este momento tenemos 21 casos abiertos, Sí. ya vienen las próximas elecciones y no se ha castigado absolutamente a nadie. Están en el Ministerio Público. Por eso, pero se sigue en el mismo proceso, ahorita viene la próxima campaña, el dinero fresco, y otra vez se vuelven a cometer los mismos errores y no se castiga a nadie. Por eso, doña Pilar, es tan importante hacer una modificación al Código Electoral, pero tiene que ser una modificación donde no se retroceda, donde más bien se avance. ¿Cómo podemos avanzar en una modificación al Código Electoral? Quitando la camisa de fuerza que está establecida en el 96 constitucional. Y precisamente para quitar esa camisa de fuerza es que la fracción del Partido Acción Ciudadana presenta la reforma constitucional también en enero del 2012. Pero dice don Fabio que sí están de acuerdo. Dos cosas. Es una reforma constitucional que no han querido La reforma conocer todavía. constitucional que plantea de buena fe doña Janet no viene al caso porque dura 3 años. Claro, por eso Lo se que presenta tiene que el otro hacerse proyecto. es un proyecto que podamos votar entre agosto y septiembre. Y esto de penalizar, a algunos les gusta, a mí no. A mí no me gusta, por ejemplo, Alguien tiene que responder, son doña fondos Janet públicos. tiene un problema y diputados del PAC que firmaron unos documentos que no van con la ley electoral y que van o están en la fiscalía. Eso no es ningún problema, que están Fabio. Eso en hay la que fiscalía. enfrentarlo si es que es un error o hay que Entonces, enfrentarlo. y yo creo en usted, doña Janet, porque la conozco. Usted no debe ir a la fiscalía, pero tenemos un código que se abusa en penalizar y usted va para la fiscalía. Hay La que rendir democracia, cuentas, hay que rendir cuentas. democracia no es para expertos. No se trata que el tesorero de un partido o sus militantes o sus regidores o síndicos sean expertos en determinadas materias para que puedan enfrentar códigos complejos. La democracia es para el ciudadano puro y simple y debemos facilitar su funcionamiento para fortalecerla y para que no le pase como al PAC, que por hacer de la democracia camisas de fuerza, la gente no le llega a las convenciones. ¿Sabe qué es importante, doña Pilar, en esto? Ya que don Fabio está haciendo la propuesta de que conozcamos un mecanismo para que los partidos políticos se puedan financiar, el proyecto que se presentó a la corriente legislativa el día de hoy es precisamente una respuesta a esa necesidad, ya que los partidos no van a poder contar con la herramienta de los bonos de cesión. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo que se adelante la deuda política al 50% y que de ese 50% la mitad sea utilizado por el Tribunal Supremo de Elecciones para permitir que todos los partidos políticos en igualdad de condiciones puedan pautar en medios de comunicación. Todos, así, sin siquiera necesitar alcanzar el 4% con fondos no reembolsables. Por eso, y a partir de ahí, me permite. generar equidad en la defensa de esa democracia. Eso que está planteando doña Janet lo plantea el Tribunal Supremo de Elecciones y es uno de los motivos por los que no hemos querido adelantarnos en la propuesta aislada de doña Pero Janet. tampoco han aprobado eso del tribunal. Ni siquiera se ha conocido. Porque este proyecto recién se conoció del tribunal, ya está esperando criterio de servicios técnicos, lo tendremos para esta semana y haremos estos y otros cambios necesarios de la mano de los partidos políticos y del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo me Aquí alegra está que vamos a la conocer solución. ese proyecto? Ahí solo adelantan la deuda, pero no se dice cómo se destinan los recursos. Bueno, En pero es ese que se eso hace el destino de justamente, los esas son recursos. cosas que yo les quería plantear aquí porque estamos viendo, bueno, cuánto dinero se va a gastar, pero también es cómo se gasta. O sea, Claro, eso es muy importante. Lo cierto es que al día de hoy, Es muy prácticamente las encuestas deciden qué partidos políticos van a tener dinero o no van a tener dinero. Y los bonos se han convertido en un excelente negocio para los bancos Así es. o para la gente que tiene plata. Pero Así en es, realidad así no es. se hace patria, no se hace... ¿Por qué? Porque por más dinero que se gaste, cada vez el ciudadano está más alejado de la política y de los políticos. Entonces, ¿cómo piensan subsanar eso? Totalmente de acuerdo, doña Pilar. Esto hay que subsanarlo, los partidos políticos son los primeros llamados a hacerlo. ¿Cómo? Volviendo a hacer que la ciudadanía costarricense tenga credibilidad en las personas a las cuales se está eligiendo, cosa que hoy no se da, porque llegamos a la Asamblea Legislativa y es un desgaste por un proyecto que lo que viene a hacer es hacer una reducción en época de crisis. El otro tema hay que discutirlo y yo creo que sobre la mesa están las cartas para iniciar la discusión. Ese proyecto del tribunal es un proyecto que hay que discutir. Ahí vienen las franjas horarias, ya los medios de comunicación se han expresado en contra porque yo misma hice un debate al respecto hace unos días en la Asamblea Legislativa y entonces ante ese panorama
que me parece que nos lleva a un punto muerto, pues debemos de buscar un mecanismo donde todos estemos de acuerdo, y por eso presentamos hoy un nuevo proyecto que toma lo mejor de ese, que toma lo mejor de otros proyectos que oportunamente fueron presentados por el Tribunal Supremo de Elecciones, y con eso nos estamos asegurando de que ahí no va a haber un veto explícito por parte del tribunal a la propuesta. Yo espero que ahí empecemos esta discusión, don Fabio, porque incluso se crea la figura de un fideicomiso para que los partidos políticos puedan accesar a recursos en un convenio firmado entre el Tribunal Supremo de Elecciones y los bancos estatales. Los temas han estado en el tapete hace más de un año y medio casi, y no se han puesto de acuerdo. ¿Qué les hace pensar que ahora sí se van a poner de acuerdo, don Fabio? ¿O vamos a seguir financiando o gastando dinero en transportes, en comida, en banderitas? Eso no motiva a ninguna gente a ir a votar. Porque ya tenemos los textos elaborados y tenemos tiempo suficiente para aprobarlos. El Código Electoral es un marco, define la cancha. Los partidos políticos tienen que encargarse de que el juego sea agradable para que los aficionados acudan a los estadios. Y que no nos metan un gol a los ciudadanos. Exactamente. Entonces nosotros, un montón de goles. A los diputados nos corresponden crear un marco para que la democracia funcione. Y hemos estado creando marcos para que la democracia no funcione. Un solo ejemplo: si un grupo de niños o jóvenes distribuyen calcomanías de un partido político o cualquier signo externo en un parque o en una vía pública, eso se penaliza y pueden ir a la cárcel representantes de los partidos. Pero esos son los temas menores, don Fabio, hay que hablar de lo grueso. Espontaneidad, la democracia es participación, la democracia es para el ciudadano común y silvestre, no es para expertos como lo quiere armar el PAC, que estar en política sea tan complejo que solo las minorías, las élites puedan hacerlo. Vea qué interesante, doña Pilar, aquí don Fabio habla del PAC y es poderosamente importante, llama muchísimo la atención el que los partidos más tradicionales son los que se oponen a esta reducción y están tratando de sujetar la votación de una reducción que es un proyecto, yo diría que muy importante, a otros cambios. Yo creo que los otros cambios pueden ir en otra ruta y se pueden discutir, y esta servidora aquí se compromete a dar la discusión. Y mi pregunta es, don Fabio, ¿cuántos proyectos para modificar el Código Electoral son de su cosecha o de la cosecha de su partido? La propuesta es del tribunal, una y otra son nuestras. Electoral se ha hecho de común acuerdo entre el tribunal y los partidos políticos, que son los que deben hacerlo. ¿Usted lo firmó ese proyecto? Este proyecto, no, Liberación está presentando un proyecto que es este borrador que yo tengo acá, partidos políticos de despenalización, que tienen soluciones integrales. El tema, para cerrar, quiero señalar. Por eso, la gran pregunta es, en 60 días se van a poner de acuerdo los diputados. Imposible, doña Pilar, para que el país no tenga que pagar esa suma multimillonaria que ni tiene. Imposible si hay sujeción de una cosa a la otra, porque yo creo que hay muchísimos temas que se pueden discutir, pero no para retroceder. Bueno, por eso, pero por lo menos en el tema del dinero. Yo le voy a contestar con una... Doña Janet dice porque que eso queda grabado, Doña Janet dice que imposible. Yo le voy a contestar con una reflexión de don Pepe. Tantas veces me dijeron que los proyectos eran imposibles y sin embargo los hice. ¿Sabe qué es lo importante acá, doña Pilar? Que en este debate podamos llegar al acuerdo de que los temas, como tienen que pasar por el filtro del Tribunal Supremo de Elecciones, sí sean para avanzar. Si son para avanzar, ni siquiera en 60 días, en menos de 2 días esto es aprobado. Bueno, pero tiene que ir en esa ruta, porque si esa no es la ruta, entonces estaríamos retrocediendo, y para retroceder nada. Bueno, porque me quedo con la última reflexión de doña Janet. Sí es posible y lo vamos a hacer. Bueno, porque el país le va a reclamar 42.000 millones a estas alturas, con toda la necesidad de infraestructura y de cosas que hay en el país, es terrible, absolutamente inaceptable. Como les decía, para una clase política cada vez más alejada de la clase popular, porque el abstencionismo aumenta, no es en un partido en particular, en general. Hacemos todo para perder. Vamos a ver, llevémonos el compromiso de aquí y que el país se beneficie. Ayúdenos a acercarnos a ese ciudadano con las noticias buenas que hay en la Asamblea Legislativa y en el gobierno, que son muchas, y no solo las malas, que son las que al ciudadano le llegan. Muy bien, gracias doña Janet, gracias a don Fabio. Marcelo tiene más.